¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas enzimas, tan increíbles, no pueden hacer su trabajo solas? Bienvenidos al mundo de los cofactores enzimáticos, esos aliados invisibles pero indispensables. Ya sean iones metálicos o moléculas orgánicas como las coenzimas, estos ayudantes transforman enzimas inactivas en verdaderas máquinas biocatalíticas. Son como la batería de un dispositivo. Sin ellos, por muy elegante que sea la estructura, no hay acción. Prepárate para conocer cómo los cofactores hacen que la función siga, por qué las vitaminas son más que simples suplementos, y cómo una pequeña molécula puede cambiarlo todo en la catálisis enzimática. Aquí comienza el show bioquímico de las verdaderas estrellas de apoyo. Antes de adentrarnos en los distintos tipos de cofactores, debemos entender qué son exactamente. Los cofactores enzimáticos son sustancias de diversa naturaleza química, que participan directamente en las reacciones catalizadas por las enzimas. En otras palabras, son los aliados invisibles que complementan la estructura y función de las enzimas, permitiéndoles llevar a cabo procesos que, por sí solas, no podrían ejecutar. Aunque muchas enzimas poseen todos los grupos funcionales necesarios para catalizar sus reacciones, otras dependen de la presencia de estos cofactores para completar su tarea. Es importante remarcar que no todas las reacciones enzimáticas requieren cofactores. Sin embargo, cuando están presentes, su papel resulta fundamental para la eficiencia y especificidad de la catálisis. La relación entre enzima y cofactor es comparable a la de un equipo, el cual debe estar con el ajuste y orden adecuado, para que pueda llevar a cabo su trabajo. A lo largo del tema, veremos cómo estos pequeños componentes resultan indispensables para que las reacciones metabólicas de los seres vivos se desarrollen con precisión y velocidad. Aunque a primera vista ambos puedan parecer similares, por su influencia en las reacciones metabólicas, las hormonas constituyen un grupo distinto al de los cofactores enzimáticos. Mientras que los cofactores actúan directamente sobre las enzimas, participando en la catálisis química de manera inmediata, las hormonas operan a otro nivel, son mensajeros químicos que regulan la actividad de las células, tejidos y órganos a distancia. En lugar de intervenir en el sitio activo de una enzima, una hormona envía una señal, a menudo a través del torrente sanguíneo, para indicar cuando una enzima debe activarse, inhibirse o producirse en mayor cantidad. Tanto cofactores como hormonas tienen en común su papel de moduladores biológicos. Ambos permiten que el metabolismo funcione con precisión, asegurando que cada reacción ocurra en el momento y lugar adecuados. Sin embargo, la diferencia esencial radica en la escala y el mecanismo de acción. Los cofactores actúan dentro de la enzima, modificando directamente su estructura o su capacidad catalítica. Las hormonas, en cambio, operan fuera de la enzima, coordinando sistemas completos mediante rutas de señalización. Podemos pensar en los cofactores como herramientas moleculares que ajustan los engranajes del metabolismo, mientras que las hormonas son las órdenes que determinan qué engranajes deben ponerse en marcha. De esta forma, el cuerpo combina regulación química local, a través de los cofactores, con control sistémico, a través de las hormonas, logrando una integración perfecta entre catálisis y comunicación celular. Comprender esta diferencia es clave para interpretar cómo la bioquímica se traduce en fisiología, y cómo los procesos moleculares sustentan el equilibrio global del organismo. Las coenzimas, un tipo de cofactor orgánico, participan activamente en diversas clases de reacciones metabólicas. Su papel no es pasivo, funcionan como verdaderos intermediarios que transportan grupos químicos o electrones de una molécula a otra, facilitando transformaciones que serían imposibles sin su intervención. Las principales reacciones que dependen de coenzimas son la oxidorreducción, las transferencias de grupos funcionales, las isomerizaciones y la formación de enlaces covalentes. En las reacciones de oxidorreducción, las coenzimas actúan como transportadores de electrones, permitiendo que la energía química fluya a través de las rutas metabólicas. En las transferencias de grupos, las coenzimas movilizan grupos como los acilo o amino entre sustratos. Las isomerizaciones, por su parte, requieren coenzimas que estabilicen intermedios reactivos, facilitando la reorganización de átomos dentro de una misma molécula. Finalmente, en la formación de enlaces covalentes, las coenzimas proporcionan grupos reactivos que unen compuestos simples en estructuras más complejas. En conjunto, las coenzimas no solo amplían la versatilidad de las enzimas, sino que garantizan la continuidad del flujo metabólico, actuando como puentes moleculares entre energía, estructura y función biológica.
El mecanismo general de reacción enzimática con participación de coenzimas describe una secuencia ordenada de pasos que permiten la transferencia controlada de grupos químicos o electrones entre moléculas. En términos generales, el proceso puede resumirse en 4 etapas fundamentales. Primero, el sustrato donador, D, se une a la enzima, soportada por la coenzima, COS, formando un complejo intermedio, donde se transfiere un grupo funcional o un electrón, G, generando el compuesto COSG. En el siguiente paso, la coenzima, ahora modificada, interactúa con un segundo sustrato, el aceptor A, al que le transfiere el grupo o electrón, dando origen al producto AG, mientras la coenzima regresa a su estado inicial. Este ciclo continuo convierte a la coenzima en una especie de transportador molecular reciclable, que enlaza reacciones independientes dentro del metabolismo. Es un ejemplo clásico de cómo la naturaleza optimiza la eficiencia. La coenzima no se consume, sino que se regenera al final del proceso. Así, cada reacción se vuelve parte de una red dinámica de intercambios, donde energía y materia fluyen coordinadamente. Comprender este mecanismo es esencial para interpretar rutas como la glucólisis, el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, donde las coenzimas actúan como mediadoras entre la catálisis local y el metabolismo global. No debe confundirse el papel de los cofactores con la unión de estructuras terciarias en proteínas que forman macromoléculas complejas. En el caso de los cofactores, su función no consiste en contribuir a la construcción estructural de la enzima ni en formar parte de grandes agregados proteicos, sino en modular y activar su función catalítica. La unión de un cofactor ocurre con precisión en el sitio activo o en regiones específicas que alteran la reactividad química de la enzima. En cambio, cuando hablamos de ensamblaje de proteínas o complejos supramoleculares, como los ribosomas o las polimerasas multienzimáticas, nos referimos a interacciones estables entre subunidades proteicas que configuran una estructura funcional completa, sin participación directa de cofactores en la catálisis. Dicho lo anterior, aunque las coenzimas suelen asociarse a la parte orgánica de la catálisis enzimática, es importante aclarar que son moléculas orgánicas, que se unen temporal o permanentemente a la enzima, complementando su estructura terciaria y su función catalítica. Por ende, existe otro grupo fundamental, los cofactores inorgánicos, constituidos por iones metálicos o minerales que cumplen roles específicos en la actividad enzimática. Estos cofactores pueden actuar estabilizando la estructura tridimensional de la enzima, participando en la transferencia de electrones o incluso formando parte directa del sitio activo. Entre los más comunes se encuentran el zinc, esencial en las deshidrogenasas, el magnesio, que estabiliza grupos fosfato en enzimas como las quinasas, el hierro y el cobre, ambos protagonistas en reacciones redox, y el manganeso o el selenio, presentes en enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa o la glutatión peroxidasa. Estos iones metálicos ilustran cómo la catálisis biológica depende no solo de la complejidad proteica, sino también del aporte de elementos inorgánicos. Su presencia o ausencia puede determinar la eficacia del metabolismo celular, evidenciando la profunda integración entre bioquímica y mineralogía en los sistemas vivos. Bien, dicho lo anterior, volvamos a las coenzimas. En la tabla, vemos ejemplos concretos de moléculas indispensables en la actividad enzimática. Vemos que estas coenzimas pueden adquirirse, a través de la ingesta de ciertos componentes presentes en los alimentos, las vitaminas. Aquí, es fundamental aclarar una confusión frecuente: las vitaminas no son coenzimas. Simplemente, muchas de ellas actúan como sus precursoras. Esto significa que, una vez dentro del organismo, ciertas vitaminas se transforman mediante reacciones metabólicas en las formas coenzimáticas activas que realmente intervienen en la catálisis. Por ejemplo, la vitamina B1, o tiamina, da origen al pirofosfato de tiamina, que participa en las descarboxilaciones oxidativas. La riboflavina, B2, se convierte en FAD y FMN, coenzimas clave en reacciones redox. La niacina, o B3, se transforma en NAD+ y NADP+, transportadores universales de electrones, mientras que el ácido pantoténico, o B5, genera la coenzima A, esencial en la transferencia de grupos acilo. Este conjunto de ejemplos muestra cómo las vitaminas funcionan como materia prima bioquímica, necesaria para producir las coenzimas que actúan directamente junto a las enzimas. No todas las vitaminas derivan en coenzimas, ni todas las coenzimas tienen una vitamina como base estructural, pero la mayoría de las reacciones metabólicas críticas dependen de esta conexión. Así,
Las vitaminas aseguran el suministro de componentes orgánicos que transforman a las enzimas en verdaderas máquinas catalíticas de la vida. Las vitaminas hidrosolubles son un grupo de compuestos orgánicos esenciales para el metabolismo celular, caracterizadas por su capacidad de disolverse en agua y, por lo tanto, difundirse fácilmente en los fluidos corporales. No se almacenan en cantidades significativas en los tejidos, lo que obliga a una ingesta constante a través de la dieta. Entre ellas se encuentran las del complejo B, como la tiamina, B1, riboflavina, B2, niacina, B3, piridoxina, B6, ácido pantoténico, B5, biotina, ácido fólico, B9, y cobalamina, B12, además del ácido ascórbico o vitamina C. Desde el punto de vista fisiológico, estas vitaminas participan en la regulación del metabolismo energético, en la síntesis de neurotransmisores, en la formación de glóbulos rojos y en la protección antioxidante. Al ser solubles en agua, su exceso se excreta fácilmente por la orina, lo que minimiza el riesgo de toxicidad, aunque puede sobrecargar los riñones si la eliminación es continua y abundante. Su disponibilidad constante es crucial, incluso déficits leves pueden alterar funciones metabólicas clave, reflejándose en síntomas de fatiga, alteraciones cutáneas, anemia o disfunciones neurológicas. Así, las vitaminas hidrosolubles actúan como mediadores fisiológicos indispensables que enlazan la nutrición con la eficiencia metabólica y el equilibrio orgánico. Por otra parte, las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, se caracterizan por su afinidad por las grasas y su capacidad para almacenarse en los tejidos adiposos y en el hígado. A diferencia de las hidrosolubles, no se eliminan fácilmente por la orina, lo que les confiere una reserva metabólica útil, pero también un mayor riesgo de acumulación tóxica si se consumen en exceso. Su absorción depende de la presencia de lípidos y sales biliares en el intestino, por lo que cualquier alteración en la digestión o en la secreción biliar puede comprometer su biodisponibilidad. Desde el punto de vista funcional, la vitamina A interviene en la visión y en la integridad epitelial. La vitamina D regula el metabolismo del calcio y del fósforo, esencial para huesos y dientes. La vitamina E actúa como antioxidante lipídico, protegiendo las membranas celulares, y la vitamina K participa en la coagulación sanguínea, activando proteínas dependientes del calcio. Su deficiencia puede generar consecuencias graves, ceguera nocturna, raquitismo, fragilidad celular o hemorragias, según la vitamina afectada. Pero su exceso tampoco es inocuo. La acumulación prolongada puede causar daño hepático, hipercalcemia, alteraciones óseas o trastornos circulatorios. De este modo, las vitaminas liposolubles ilustran un principio clave de la fisiología. Incluso los nutrientes esenciales pueden volverse perjudiciales cuando su equilibrio natural se rompe, recordándonos que la regulación metabólica es tan importante como la nutrición misma. Bien, ahora hablaremos de cada una de las vitaminas, desde su forma molecular y el cofactor que generan. La vitamina B1, o tiamina, es un compuesto hidrosoluble que actúa como precursor del pirofosfato de tiamina, TPP, su forma coenzimática activa. Esta molécula contiene un anillo tiazólico capaz de estabilizar cargas negativas, lo que le permite participar en reacciones de transferencia de grupos carbonilo. El TPP se forma cuando la tiamina es fosforilada mediante ATP, un proceso catalizado por la tiamina pirofosfosinasa. Desde el punto de vista funcional, el TPP es esencial en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya que interviene en las decarboxilaciones oxidativas de los ácidos pirúvico y alfa-cetoglutárico, pasos clave en la glucólisis y el ciclo de Krebs. También participa en las reacciones de transcetolasas del ciclo de las pentosas fosfato, transfiriendo grupos de 2 carbonos entre azúcares. En conjunto, la tiamina asegura el flujo de energía derivado de los carbohidratos hacia las rutas metabólicas centrales, siendo indispensable para el funcionamiento neuronal y muscular. La riboflavina o vitamina B2 es una molécula hidrosoluble compuesta por un anillo isoaloxacina unido a una cadena de ribitol. Su importancia radica en ser el precursor de 2 cofactores fundamentales, el FMN, flavin mononucleótido, y el FAD, flavina adenindinucleótido, ambos formados por fosforilación y posterior adenilación de la riboflavina. Estos derivados actúan como transportadores reversibles de electrones y protones, gracias a la capacidad del anillo flavínico para alternar entre estados oxidados y reducidos. En el plano funcional, el FAD y el FMN participan en múltiples reacciones de óxido-reducción, sirviendo de puente entre sistemas que emplean NAD+ y los citocromos de la cadena respiratoria.
Intervienen en la detoxificación de fármacos y toxinas, en la regeneración del glutatión reducido, y en procesos como la formación de ácido úrico y la transformación del retinol en ácido retinoico. En conjunto, la riboflavina asegura la eficiencia del metabolismo energético y mantiene el equilibrio redoxcelular, siendo un pilar en la interconexión entre la nutrición y la respiración mitocondrial. La vitamina B3, conocida como niacina, comprende dos formas principales, el ácido nicotínico y la nicotinamida, ambas solubles en agua y derivadas estructuralmente del anillo de piridina. A nivel molecular, la niacina es precursora de las coenzimas NAD+, nicotinamida adenina dinucleótido, y NADP+, formadas mediante reacciones de adenilación y fosforilación sucesivas. Estas coenzimas funcionan como aceptores y donadores reversibles de electrones, gracias al grupo amida de la nicotinamida, que alterna entre estados oxidado y reducido. En cuanto a su función, NAD+ y NADP+ participan en numerosas reacciones redox del metabolismo energético, transfiriendo electrones en rutas como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Además, el NADP+ actúa en reacciones anabólicas, como la síntesis de ácidos grasos y esteroides. En el plano celular, la niacina contribuye al mantenimiento del ADN y a la síntesis de hormonas, siendo esencial para el crecimiento, la reparación tisular y la homeostasis metabólica general. Para más detalle, el NAD+, o dinucleótido de adenina y nicotinamida, es la forma coenzimática activa derivada de la niacina. Su estructura combina dos nucleótidos, uno con adenina y otro con nicotinamida, unidos mediante enlaces fosfato. Esta disposición le permite actuar como un transportador electrónico altamente eficiente. En el anillo de nicotinamida reside su centro reactivo, capaz de aceptar un ion hidruro, es decir, dos electrones y un protón, transformándose transitoriamente en NADH. El NADH resultante transporta electrones hacia la cadena respiratoria mitocondrial, donde se regenerará NAD+ liberando energía en forma de ATP. Su forma fosforilada, el NADP+, se distingue por poseer un grupo fosfato adicional que la orienta hacia rutas anabólicas, como la síntesis de lípidos y nucleótidos. En conjunto, estos dinucleótidos establecen un puente entre las vías catabólicas y anabólicas, garantizando el equilibrio energético y redox de la célula. Así, la niacina, a través del NAD+ y NADP+, se convierte en el eje molecular que permite la conversión eficiente de energía en los sistemas biológicos. La vitamina B5, o ácido pantoténico, es una molécula hidrosoluble compuesta por ácido pantoico y beta-alanina. Su nombre proviene del griego pantos, que significa, en todas partes, reflejando su amplia distribución en alimentos y tejidos. A nivel molecular, el ácido pantoténico es el precursor directo de la coenzima A, CoA, que se forma mediante una secuencia de reacciones que incluyen fosforilación, condensación con cisteamina y adición de un grupo adenosindifosfato. La coenzima actúa como un transportador de grupos acilo, mediante su grupo tiol terminal, que forma enlaces de alta energía con radicales carbonados. Esta capacidad la convierte en pieza clave del metabolismo central, participa en la beta-oxidación de los ácidos grasos, en el ciclo de Krebs, en la síntesis de lípidos y esteroides, y en la formación de neurotransmisores. En conjunto, el ácido pantoténico permite la activación y transferencia de fragmentos carbonados, conectando el catabolismo energético con la biosíntesis celular, y garantizando la flexibilidad metabólica del organismo. La vitamina B6 agrupa tres formas interconvertibles, piridoxina, piridoxal y piridoxamina, todas derivadas de un anillo de piridina. Su forma activa es el fosfato de piridoxal, PLP, generado por fosforilación dependiente de ATP. Este cofactor posee un grupo aldehído capaz de formar bases de Schiff con los grupos amino de los sustratos, permitiendo la transferencia o modificación de grupos nitrogenados. Molecularmente, el PLP actúa como coenzima en reacciones de transaminación, descarboxilación y racemización, esenciales para el metabolismo de los aminoácidos. Interviene en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, dopamina, adrenalina, norepinefrina y GABA, y también participa en la síntesis de ADN y ARN y en la absorción de hierro. Su función se basa en estabilizar intermediarios carbaniónicos durante el procesamiento de aminoácidos, asegurando la continuidad del metabolismo nitrogenado. Por ello, la piridoxina es indispensable para la función nerviosa,
el equilibrio metabólico y la integración del metabolismo proteico con el energético. La biotina, también conocida como vitamina B7, B8 o H, es una molécula heterocíclica formada por un anillo de imidazolidona y otro de tetrahidrotiofeno, con una cadena lateral de ácido valérico que le permite unirse covalentemente a las enzimas. Su forma activa es la biocitina, que resulta de la unión de la biotina al residuo de lisina de la enzima a través de un enlace amida. En su función como coenzima de carboxilasas, la biotina participa en reacciones que incorporan dióxido de carbono a diferentes sustratos. Este proceso comienza con la activación del CO2 por el grupo carboxilo de la biotina, que luego transfiere el grupo carboxilo al sustrato receptor. Tales reacciones ocurren en la gluconeogénesis, piruvato carboxilasa, la síntesis de ácidos grasos, acetil-CoA carboxilasa, y el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada. Así, la biotina actúa como puente molecular en el metabolismo del carbono, garantizando el equilibrio entre la producción y el almacenamiento energético. El ácido fólico, o vitamina B9, es una molécula compuesta por 3 unidades, un anillo de peridina, ácido paraaminobenzoico y una o más moléculas de glutamato. En el organismo se reduce mediante reacciones dependientes de NADPH para formar su cofactor activo, el ácido tetrahidrofólico, THF. Este compuesto actúa como transportador de unidades monocarbonadas, como metilo, metileno o formilo, en diversas rutas biosintéticas. Desde el punto de vista funcional, el THF participa en la síntesis de purinas y timidilato, esenciales para la replicación del ADN, y en la formación de aminoácidos como la metionina, serina y glicina. Su papel es clave en la división celular y el desarrollo tisular, especialmente en tejidos de rápida proliferación como la médula ósea y el sistema nervioso embrionario. La deficiencia de folato interrumpe la síntesis de ADN, produciendo anemia megaloblástica y alteraciones del desarrollo fetal. Así, el ácido fólico actúa como un intermediario molecular indispensable que conecta el metabolismo de los aminoácidos con la duplicación genética y la regeneración celular. La vitamina B12, o cobalamina, es una molécula compleja que contiene un núcleo de corrina con un átomo central de cobalto. Este metal puede unirse a distintos grupos, cianuro, hidroxilo, metilo o adenosilo, originando varias formas activas, cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina y adenosilcobalamina. Las dos últimas son las biológicamente funcionales. En su forma de metilcobalamina, la B12 actúa en la remetilación de la homocisteína a metionina, reacción que regenera el tetrahidrofolato, THF, a partir del metil-THF, manteniendo así el ciclo del folato y la síntesis de purinas y pirimidinas. La adenosilcobalamina, por otro lado, participa en la isomerización del metilmalonil-CoA a succinil-CoA, paso esencial en el metabolismo de los ácidos grasos impares y de algunos aminoácidos. Su función, por tanto, se centra en el metabolismo del carbono y del ADN, así como en la maduración de los glóbulos rojos. La deficiencia de B12 interrumpe la síntesis de ADN, produce anemia perniciosa y afecta la integridad del sistema nervioso. La vitamina C, o ácido ascórbico, es un compuesto hidrosoluble de estructura lactónica derivada de la glucosa, caracterizado por su capacidad para donar electrones, lo que le confiere un poderoso efecto reductor y antioxidante. En el organismo, puede oxidarse reversiblemente a ácido deshidroascórbico, actuando como un mediador redox que protege biomoléculas frente al daño oxidativo. Su principal función coenzimática es actuar como cofactor enzimático en hidroxilasas dependientes de hierro y cobre, especialmente en la hidroxilación de la prolina y la lisina durante la síntesis del colágeno. Este proceso asegura la estabilidad estructural del tejido conectivo y una cicatrización adecuada. Además, participa en la síntesis de catecolaminas como la adrenalina, en el catabolismo de la tirosina, y en la absorción intestinal de hierro al mantenerlo en su estado ferroso. Su acción antioxidante también protege al ácido fólico y a la vitamina E de la oxidación, reforzando la red de defensa celular frente al estrés oxidativo. La vitamina A es una vitamina liposoluble que engloba varios compuestos relacionados, el retinol, el retinol y el ácido retinoico. Su estructura se basa en un anillo beta-ionona con una cadena isoprenoide, lo que le permite participar en procesos de oxidación y reducción reversibles. En el organismo, el retinol puede oxidarse a retinol y posteriormente a ácido retinoico, cada forma con funciones específicas.
El retinol es esencial para la visión, pues se combina con la opsina para formar rodopsina, el pigmento fotosensible de los bastones retinianos. Cuando la luz incide sobre la rodopsina, el retinol sufre una isomerización que desencadena la señal visual. Por su parte, el ácido retinoico regula la expresión génica, interviniendo en el crecimiento celular, la diferenciación epitelial y la respuesta inmunitaria. Además, la vitamina A favorece la resistencia a infecciones y el mantenimiento de mucosas y tejidos. Su deficiencia causa ceguera nocturna, xeroftalmia y alteraciones del crecimiento, mientras que el exceso puede resultar tóxico, afectando piel, hígado y sistema nervioso. La vitamina D es un conjunto de compuestos liposolubles con estructura esteroidea, cuya principal función es regular el metabolismo del calcio y el fósforo. Existen dos formas biológicamente relevantes, el colecalciferol, D3, de origen animal, y el ergocalciferol, D2, de origen vegetal. Ambas se transforman en el hígado y el riñón mediante sucesivas hidroxilaciones para generar el metabolito activo calcitriol, 1,25-dihidroxicolecalciferol. El calcitriol actúa como una hormona esteroidea, uniéndose a receptores nucleares que modulan la expresión génica de proteínas transportadoras de calcio. Su efecto principal es aumentar la absorción intestinal de calcio y fosfato, favorecer la mineralización ósea y regular la excreción renal de fosfato. Además, trabaja en conjunto con la hormona paratiroidea, PTH, y la calcitonina para mantener la homeostasis de los iones calcio y fósforo. La deficiencia de vitamina D causa raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, mientras que su exceso produce hipercalcemia, daño renal y desmineralización ósea. La vitamina E, o tocoferol, es una vitamina liposoluble formada por un anillo crománico con una cadena lateral isoprenoide. Su característica principal es su potente capacidad antioxidante, derivada del grupo hidroxilo presente en el anillo aromático, capaz de donar un átomo de hidrógeno para neutralizar radicales libres. Durante este proceso, el tocoferol se convierte en un radical tocoferoxilo, que puede regenerarse gracias a la acción reductora de la vitamina C. Desde el punto de vista funcional, la vitamina E protege los lípidos de membrana de la peroxidación, estabilizando las estructuras celulares frente al daño oxidativo. También colabora con otros antioxidantes como el beta-caroteno y el glutatión, integrándose en la red de defensa celular. Participa además en la regulación de la expresión génica y en la modulación de la respuesta inmune. Su deficiencia se asocia con fragilidad de membranas celulares, anemia hemolítica y trastornos neuromusculares, mientras que su exceso puede interferir en la mineralización ósea y en la absorción de otras vitaminas liposolubles. En el metabolismo celular se generan continuamente especies reactivas de oxígeno, como los radicales superóxido, hidroxilo, peróxilo y el oxígeno singuete. Estas moléculas, altamente inestables, pueden dañar lípidos, proteínas y ADN, si no son controladas. El organismo posee una sofisticada red de defensa antioxidante, integrada por enzimas y vitaminas que neutralizan o transforman estas especies reactivas en compuestos inocuos. Entre las defensas enzimáticas destacan la superóxido dismutasa, que convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno, la catalasa, que descompone el H2O2 en agua y oxígeno, y la glutatión peroxidasa, que reduce peróxidos utilizando glutatión reducido. En el sistema no enzimático, las vitaminas E, C y A, junto con el beta-caroteno, interrumpen las cadenas de oxidación lipídica, protegiendo las membranas celulares. Este equilibrio entre producción y eliminación de especies reactivas de oxígeno es esencial. Un exceso de radicales genera estrés oxidativo, relacionado con envejecimiento y enfermedades crónicas, mientras que una defensa antioxidante eficiente mantiene la integridad y funcionalidad celular. La vitamina K es un grupo de compuestos liposolubles con estructura de naftoquinona, cuya función principal está relacionada con la coagulación sanguínea. Existen dos formas naturales, la vitamina K1, filoquinona, presente en vegetales verdes, y la vitamina K2, menaquinona, sintetizada por bacterias intestinales. Ambas son convertidas en su forma activa en el hígado, donde actúan como cofactores de la enzima gamma-glutamil carboxilasa. Este sistema enzimático cataliza la carboxilación de residuos de glutamato en proteínas dependientes de calcio, como la protrombina y otros factores de coagulación. Esta modificación permite que dichas proteínas se unan a iones calcio, un paso indispensable para la formación del coágulo sanguíneo estable. Además, la vitamina K cumple funciones en la mineralización ósea,
regulando proteínas como la osteocalcina. Su deficiencia se manifiesta en hemorragias espontáneas y problemas de coagulación, mientras que su exceso puede causar daño hepático o interferir con fármacos anticoagulantes. Y así llegamos al final de este viaje molecular, entre hélices, láminas beta, dominios, cofactores y enzimas que, sin exagerar, transforman la vida. Descubriste que incluso los héroes discretos, como los cofactores, son esenciales, pequeñas piezas que permiten que la maquinaria enzimática funcione con precisión quirúrgica. Como un destornillador sin punta, una enzima sin su cofactor simplemente no funciona. Si algo quiero que te lleves de este curso de bioquímica de proteínas, es que entender proteínas no se trata solo de memorizar estructuras, sino de aprender a ver cómo la forma genera función y cómo un cambio minúsculo puede tener un efecto gigantesco. Sigue observando los detalles, porque en bioquímica, lo pequeño casi siempre marca la diferencia. Hasta entonces, sigue preguntando, sigue razonando, y recuerda, en cada célula, hay ciencia esperando a ser comprendida.